Hola, sean todos y todas muy bienvenidas a esta sesión, esta es la sesión número 1 de la asignatura de Derecho Romano. Bien, a lo largo de este cuatrimestre vamos a estar compartiendo exactamente, son 13 sesiones, incluidos los exámenes, y el día de hoy pues vamos a empezar con lo que nos corresponde, ¿verdad? Que es la sesión número 1. Vamos a empezar esta asignatura del Derecho Romano y me gustaría compartir con ustedes la importancia de esta asignatura. Recuerden de que el abogado siempre tiene que estar estudiando constantemente y qué bonito es el estudiar el origen del derecho. Y precisamente pues esta materia abarca todos estos temas del derecho romano, pues porque nuestra legislación, nuestras leyes, nuestros códigos, pues emanan precisamente de lo que es el derecho romano. Esa es nuestra fuente principal. Entonces, pues es importante que el estudiante de derecho pues estudie esta materia, que conozca cuáles fueron los orígenes del derecho y es por eso que siempre se les imparte, ¿verdad? En todas las universidades, especialmente como Univalle, como siempre, formando líderes, no se queda atrás en cuanto a la educación, ¿verdad? Del estudiante del derecho, principalmente pues esta rama que es muy importante conocer, como es el derecho romano. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta ocasión, en este cuatrimestre? Pues bien, vamos a empezar con una pequeña introducción en el cual vamos a abordar aspectos básicos, como por ejemplo el concepto de derecho. Vamos a estar hablando también de lo que es el derecho romano como tal, como concepto, la utilidad que tiene el derecho romano, o sea, la importancia, ¿verdad?, que tiene hoy en nuestros días con el derecho contemporáneo. La noción, la división y las fuentes del derecho romano también lo vamos a ver en esta sesión. Y vamos a hablar acerca de la formación y el desarrollo del derecho romano, o sea, cómo se desarrolló, cuántas etapas, todo eso es lo que vamos a ver básicamente el día de hoy, pero pues a lo largo de todas las sesiones vamos a ir desarrollando y viendo un poco más a fondo cada una de esas etapas. También vamos a estudiar lo que son las personas, vamos a ver el tema de la esclavitud, ¿verdad? Vamos a ver el tema de los códigos, las leyes, cómo eran las leyes en el derecho romano, las fuentes del derecho romano, y también vamos a hablar ya en las últimas sesiones un poco sobre lo que son los bienes, las cosas, ¿verdad? Las cosas patrimoniales, las no patrimoniales, todo eso vamos a ir compartiendo. Pero en esta ocasión pues nos corresponde el inicio, ¿verdad? Y el inicio es la parte introductoria de esta asignatura. Bien. Vamos a empezar hablando acerca de un concepto de qué es el derecho romano. Pues bien, aquí les muestro en la lámina, ustedes pueden ver un concepto que dice que se llama derecho romano a la etapa del derecho que comienza obviamente, ¿verdad?, desde la fundación de la ciudad de Roma, que se dice de que esta fundación, que Roma se fundó precisamente en las colinas del Tíber, y que esta ciudad de Roma fue fundada por estas etnias. ¿Cuáles fueron esas etnias? Los latinos, los sabinos y los etruscos. Estas tres etnias fueron los que formaron la ciudad de Roma. Y obviamente, ¿verdad? Si estamos hablando de las etapas, vamos a hablar desde lo que es la fundación de Roma como tal hasta la muerte del emperador Justiniano, que en las sesiones vamos a ir viendo cada uno de los emperadores, de los reyes que existieron en ese momento, y vamos a hablar también acerca del emperador Justiniano. Pero el derecho romano eso comprende desde la fundación de Roma hasta la muerte del emperador Justiniano en los últimos días del llamado Bajo Imperio. Eso es lo que se le llama como derecho romano. Hablando un poquito acerca de los periodos, que esto los vamos a ir desarrollando, como ya les dije, en cada una de las sesiones, pues a grande rasgos podemos decir de que el primer periodo comprende desde la fundación de Roma
hasta la promulgación de las 12 tablas. Ahí termina el primer periodo de Roma. Luego caemos al segundo periodo, que comienza desde la promulgación, ¿verdad?, de esas 12 tablas hasta el final de la República. Luego tenemos un tercer periodo, que este comienza con el advenimiento del imperio y termina con el reinado de Alejandro Severo. Y el cuarto y último periodo, este es el que termina precisamente, ¿verdad?, con la caída del imperio a la muerte del emperador Justiniano. Quiero que se fijen bien en estos nombres, porque van a ser nombres muy importantes que van a marcar la historia dentro del derecho romano. Pero como ya les dije, ¿verdad?, vamos a tener prácticamente más de 10 sesiones para abordar estos temas. Solamente les muestro los periodos, las etapas que está comprendido el derecho romano. Una pregunta muy importante que se lo hago a todos los estudiantes cuando estamos viendo la asignatura de derecho romano es: ¿cuál es el propósito de estudiar el derecho romano? O sea, ¿por qué las universidades se enfocan tanto en impartir esta clase? Pues como ya se los había mencionado, es muy importante el comprender, el entender, el estudiar lo que es la historia. O sea, la fuente de dónde nacieron las leyes y la jurisprudencia que nos rige. Recuerden que este derecho romano no solamente se estudia aquí en Nicaragua, no, es algo universal. La mayoría de países de Europa, América, y cuando hablo de América me refiero a todo el continente, pues estudiamos lo que es el derecho romano. Y es muy importante como universidad el transmitirles a ustedes esta asignatura, los conocimientos, porque es muy importante. O sea, el abogado debe de saber sobre derecho romano. Y obviamente, ¿verdad?, ustedes como estudiantes, futuros abogados, necesitan el estudio de esta asignatura como tal. ¿Por qué? Porque esta es la fuente, es una estructura histórica, es precisamente la base de nuestro ordenamiento. Por eso es que es muy importante estudiar la asignatura. Pero para poder comprender, ¿verdad?, el concepto de derecho romano, pues es muy importante hablar sobre lo que es el derecho en general. Y cuando hablamos de derecho, pues nos tenemos que ir un poquito, ¿verdad?, retroceder acerca de y hablar sobre el hombre. ¿Cómo es el ser humano como tal? Bien, el ser humano, pues, por naturaleza, el hombre o la mujer, ¿verdad?, el ser humano es social. O sea, que tenemos que estar rodeados de personas. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una sociedad. Es cierto, ¿verdad?, de que el ser humano puede actuar libremente, pero dentro de una sociedad, para que el ser humano eh, pueda vivir armoniosamente con todos los demás seres humanos, pues obviamente tiene que estar organizado, tiene que estar limitado en cuanto a comportamientos que debe de realizar. Para no caer en lo que es la anarquía, el desorden, en hacer lo que se me da la gana, pues entonces la sociedad busca algo que venga a regular a estos seres humanos. Y es ahí donde nace una necesidad de imponer reglas de comportamiento que vayan a garantizar a esas personas el actuar correctamente dentro de una sociedad. Entonces, el derecho precisamente se encarga de eso, de limitar a los seres humanos para actuar de una manera correcta en la sociedad, para poder vivir sanamente en una sociedad. Por eso es que la libertad, pues nos vemos un poco limitados en cuanto a la libertad, en cuanto a hacer lo que queramos. ¿Por qué? Porque el mismo derecho, el mismo ordenamiento, te dice hasta qué punto usted puede actuar. Por ejemplo, si estamos en una discusión con alguien, entonces, y entramos en calor y lo que queremos es, bueno,
a, como dicen, pues matar a esa persona. La sociedad tiene un ordenamiento. ¿Y cuál es? El Código Penal. ¿Qué es lo que nos dice nuestro Código Penal? Que no podemos quitarle o privarle de la vida a otro ser humano. ¿Por qué? Porque ya estamos cometiendo un delito, o sea, una sanción. Hay una sanción si nosotros cometemos ese comportamiento. ¿Quién hace eso? Pues obviamente, ¿verdad? Lo hace el Estado a través del derecho. El derecho es el que regula, es el conjunto de normas que regula el comportamiento del ser humano en la sociedad. Por eso es muy importante, pues, a ver, si vamos a hablar de derecho romano, pues primero saber qué es derecho como tal. Y aquí les muestro, pues, un concepto un poco más exacto sobre lo que es el derecho. ¿Qué es el derecho? Dice, el derecho es el conjunto de reglas que rigen las relaciones sociales. Es un concepto bastante pequeño, pero realmente que abarca mucho y es un concepto que todo abogado debería sabérselo de memoria. Estudiante de derecho, abogado, ¿qué es el derecho? El conjunto de reglas que rigen las relaciones sociales. Es un concepto muy cortito, pero que implica mucho. Y si nos ponemos a desmenuzar, como dicen, ¿verdad? Cada una de esas frases, podemos pasar horas hablando sobre lo que es el derecho. Bien, dice, el conjunto de leyes forma el derecho positivo. Y el derecho positivo, dice, es la regla social obligatoria cuya observancia está prescrita y sancionada en los diversos pueblos. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es nuestro derecho positivo? Nuestro derecho positivo son todas las leyes que nosotros tenemos vigentes aquí y ahora, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es tu derecho positivo? Entonces nosotros, ¿qué es lo que te puede contestar? Bueno, derecho positivo son todas las leyes que están vigentes ahorita aquí en Nicaragua. La Constitución Política, el Código de Familia, el Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal, todas esas leyes que están vigentes y que son una regla obligatoria para la sociedad. Eso es nuestro derecho positivo. Pero bien, ya que vimos, ¿verdad?, lo que es el derecho, el conjunto de normas que rige, en este caso, pues el comportamiento de la sociedad, entonces, ¿qué es el derecho romano? Pues básicamente vamos a aplicar ese concepto de derecho, pero en Roma. O sea, que son las normas y leyes jurídicas que fueron aplicadas a los ciudadanos desde la fundación de Roma. Eso es derecho romano. O sea, las legislaciones, las leyes, el ordenamiento jurídico que tenía Roma. ¿Desde cuándo? Desde la fundación de Roma hasta mediados del siglo VI después de Cristo, cuando el emperador Justiniano I pues reunió todas las compilaciones jurídicas, que eso más adelante las vamos a ver, y se creó un solo ordenamiento jurídico que le denominaron como el Corpus Juris Civilis, que eso es una especie, ¿verdad?, de un código civil que abarca todos los derechos contemplados pues, en la época romana. Este Corpus Juris Civilis pues, lo vamos a estudiar en las siguientes sesiones porque este es como un modelo de código para el mundo realmente. ¿Cuál fue la importancia que tuvo este ordenamiento jurídico básicamente para los romanos? Recuerden de que ellos pues básicamente pues no tenían un ordenamiento y es por eso de que ya el código tipificado, ellos lo denominaron el código de las 12 tablas. Y pues para los romanos fue un gran alivio porque les vino a resolver varias problemáticas que tenía la población romana en ese entonces. También este código de las 12 tablas pues, vino a otorgarle a los ciudadanos lo que era la igualdad, la justicia, la propiedad, un papel en la sociedad, a cambio de la resolución de los conflictos de ese momento. Más adelante, pues se dice que un siglo después
se hace o se crea lo que es ese código de Justiniano, y con esto pues se logra, con este código de Justiniano se logra lo que es la universalidad del derecho romano, la perdurabilidad en historia y la utilización por gran parte del mundo, como lo es, ¿verdad? Ahorita que estamos estudiando el derecho romano. Por ende, pues podemos decir de que el derecho actual, o sea, nuestro derecho contemporáneo, nuestro derecho vigente, no es otra cosa que el derecho romano, pero actualizado de acuerdo a la realidad que nosotros o de que cada nación vive. Porque la realidad de México no es la misma realidad de Nicaragua. La realidad de Francia no es la misma realidad de Nicaragua. Entonces, se va adaptando a lo que es la realidad de cada nación. Hablando un poco acerca de lo que es la noción, la división y las fuentes del derecho romano, pues podemos decir de que el derecho romano, los romanos lo dividían en dos grandes partes. ¿Cuáles eran esas dos grandes partes en que dividían el derecho romano? Bien, pues tenemos el derecho público y el derecho privado. ¿Qué significa cada uno de ellos? Lo vamos a ver a continuación. El derecho público, o como los romanos le llamaban, el jus publicum, pues comprende el gobierno del Estado, o sea, todo lo que tenga que ver con el Estado. La organización de las magistraturas y también la del culto y el sacerdocio. A esto ellos le llamaron el jus sacrum. Recuerden de que pues, en la época romana la iglesia estaba incluida en los temas legales también. Y asimismo regula las relaciones de los individuos con los poderes del Estado. Aquí en Nicaragua pues también tenemos esa división, el derecho público y el derecho privado. El derecho público es el que tiene que ver con el Estado y toda la organización del Estado como tal. Los poderes del Estado, todo eso es parte de lo que es el derecho público. En cambio, para los romanos, el derecho privado dice que tiene por objeto las relaciones entre los particulares. Y si nosotros hacemos, ¿verdad?, la comparación ahorita, pues podemos decir de que básicamente pues, es igual. El derecho privado, pues, básicamente pues se trata de esas relaciones entre particulares. Un ejemplo de eso puede ser por ejemplo, un contrato de compraventa, ¿no? Vengo yo y le compro a un ejemplo, ¿verdad? A mi vecino un vehículo que él está vendiendo, lo compro. Ese acto jurídico, ese negocio jurídico, quien lo va a regular es el derecho privado. ¿Por qué? Porque se está haciendo entre particulares. Los romanos pues dividían este derecho privado en derecho natural, en derecho de gentes y el derecho civil. ¿Qué significa cada uno de ellos? El derecho natural, decía los romanos, estaba considerado que el derecho humano sobre la voluntad divina. Dentro del derecho natural podemos mencionar o podemos establecer como por ejemplo el derecho a la vida, que es un derecho básicamente pues natural, por así decirlo, el derecho a la vida. Luego tenemos el jus gentium, o también llamado derecho de gentes. Esta es parte del derecho público que regía las relaciones del Estado romano con los otros estados. Hoy, si hacemos la similitud, podemos decir que el jus gentium viene siendo lo que conocemos hoy como derecho internacional, o sea, esas relaciones de un estado con otro. Por eso que les pongo como ejemplo las declaraciones de guerra, los tratados de paz o de alianzas que hacía Roma con otros estados. Y el jus civile, que es el derecho civil, estas eran las instituciones propias de los ciudadanos romanos, en las cuales pues en un principio no participaban extranjeros. Más adelante vamos a ver cuáles eran esos derechos que tenían los extranjeros y cuáles eran los beneficios de los que gozaban y los que no podían gozar los extranjeros. Bien, hablando siempre sobre la división del derecho, otra forma, ¿verdad? Ya tenemos el público y el privado.
Pero ahora tenemos otra forma de división y tenemos el jus scriptum y el jus non scriptum. ¿Qué significa esto? Bueno, el derecho escrito y el derecho no escrito. ¿A qué le llamamos con derecho escrito? O sea, todo lo que está en papel. Y el derecho no escrito es lo que no está en papel, pero que la gente lo hace, ya sea por costumbre, por uso o por tradición. Entonces, en el derecho romano, pues tenemos el derecho escrito, dice que tiene un autor determinado, en este caso, pues es el legislador. Y las fuentes del derecho escrito son las decisiones votadas por el pueblo en los comicios, o sea, las elecciones, ¿verdad? A propuesta de un magistrado o senador. Los plebiscitos o las decisiones de la plebe, en la concilia plebis, a propuesta de un tribuno. Las constituciones imperiales, los edictos de los magistrados, las respuestas o reglas del derecho esparcidas en cada pueblo y las prudentes o dictámenes de los jurisconsultos. Todo esto es derecho escrito para el derecho romano. Dentro del derecho no escrito son aquellos que están formados por el uso y la tradición y su origen es la costumbre. O sea, cuando hablamos de costumbre es un acto que hacemos consuetudinariamente, o sea, seguido, ¿verdad? Entonces aquí como concepto de fuente, ¿qué es una fuente de derecho? Si yo les preguntara qué entienden ustedes como fuente del derecho, pues básicamente pues ustedes podrían contestar de que fuente de derecho es el origen, es lo que origina la aparición de una norma jurídica. Y se habla de fuente porque se piensa que de ella nacen o aparecen las normas jurídicas. Entonces, eso es el concepto de fuente de derecho. Y aquí, pues en este cuadro, ¿verdad? En este cuadro sinóptico les muestro la clasificación sobre las fuentes. Tenemos las fuentes escritas y las fuentes no escritas. Dentro de las fuentes escritas tenemos la ley, los plebiscitos, los senados consultos, los edictos de los magistrados, las constituciones imperiales, las respuestas a los prudentes, y en las no escritas tenemos las costumbres. Si hacemos una comparación, ¿verdad? Hoy en día, pues, en las fuentes escritas, pues aquí podemos decir de que está la ley. Hoy en día, pues como fuente principal del derecho es la ley, lo que está en el ordenamiento jurídico. Y cuando digo ley, me refiero a cualquier ley que existe aquí en Nicaragua. Las constituciones imperiales, la constitución política, el edicto de los magistrados, los senados consultos, todo eso son fuentes escritas. ¿Por qué? Porque están en papel. Entonces le damos fuentes escritas. Y aquí les muestro el concepto de lo que son las fuentes escritas. Y esas fuentes escritas son aquellas fuentes que se encuentran plasmadas o tipificadas en el ordenamiento jurídico y que influyen indiscutiblemente en la creación de normas constitucionales. Este es el concepto más explícito que hay sobre, en este caso, pues, sobre fuentes escritas. ¿Cuáles son las fuentes escritas en Roma? Pues teníamos la ley, ¿verdad? El pueblo romano era llamado periódicamente a comicios y el resultado de esto era una ley. Luego tenemos los plebiscitos. Quizás ahorita no entienden lo que es la palabra plebiscito, porque deriva de lo que es la plebe, pero más adelante en la próxima sesión vamos a estar hablando sobre la división o la organización social de Roma. Y ahí van a encontrarse con una clasificación que se llama plebe, los plebeyos. ¿Quién eran los plebeyos? Pues obviamente eso lo vamos a ver, ¿verdad? En la próxima sesión, pero la palabra plebiscito pues proviene de la plebe, ¿verdad? De los plebeyos. Entonces los plebiscitos es a lo que la plebe manda y establece. Pues la plebe hacía unos comicios, entonces lo que los plebeyos decían, pues ellos lo tomaban como una fuente escrita. Luego tenemos los senados consultos, que esto es lo que el Senado manda y establece. Pero no es cualquier resolución del Senado, sino aquella que es interrogado por un emperador sobre alguna cuestión jurídica. Tenemos las constituciones de los emperadores también. Son fuente del derecho escrito.
Y las constituciones de los emperadores no son más como concepto, ¿verdad?, que las decisiones del emperador. El ejercicio del ius edicendi, algunos magistrados, principalmente en la época de la República, tenían esa facultad de dar edictos. Entonces, esos edictos también formaban parte de lo que es el derecho escrito. Y las respuestas de los juristas tenían esa facultad de dar respuestas a cualquier consulta jurídica que tuvieran, ¿verdad? En este caso, pues los ciudadanos romanos. Entonces, esas respuestas pues también pasaban a formar parte de lo que es el derecho escrito. Y en cuanto a las fuentes no escritas, pues ya habíamos mencionado que teníamos las costumbres, los usos, las tradiciones que tenía la sociedad romana y que hasta cierto modo pues le daban ese carácter de fuente del derecho. Bien, vamos a hablar sobre lo que son las etapas del derecho romano y son estas que aparecen aquí. En primer lugar, pues tenemos el derecho antiguo, o también se le denominaba criterio, que este comprende del año 753 a.C. al año 450. Este derecho antiguo dice que se extiende a lo largo de la monarquía y principios de la república. Luego tenemos el derecho preclásico, que es del 450 a.C. al 130 a.C. Luego tenemos el derecho clásico, que comprende del año 130 a.C. al 230 después de Cristo. Y tenemos el derecho postclásico del año 230 después de Cristo al año 527. Y por último, el derecho justiniano del año 527 después de Cristo al 565 después de Cristo. Fíjense bien que estas son las etapas. Entonces, etapas. Lo primero que yo les mencioné eran los periodos. No confundan etapas y periodos porque son dos cosas diferentes. Bien, hemos llegado al final de esta sesión, recordándoles de que en plataforma pueden ver la lectura, pueden ver el video complementario, pueden ver otra lectura complementaria sobre esta primera unidad, que es la introducción al derecho romano. Bien, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión.